Hola, queridos escuchas de este podcast. En el día de hoy vamos a analizar la efectividad de las citaciones realizadas por los miembros del Congreso de la República a los ministros de despacho del gobierno actual en cabeza del presidente Gustavo Petro. Bueno, como sabemos, el control político en Colombia está consagrado en la Constitución de 1991, particularmente en los artículos 135 y 208, que establecen la facultad del Congreso para citar a ministros y otros altos funcionarios con el fin de evaluar su gestión. En el Congreso, que tiene la facultad de convocar a sesiones de citación con el propósito de esclarecer dudas sobre la ejecución de políticas públicas y, en casos graves, promover incluso mociones de censura según el artículo 135 de la Carta Política. No obstante, la aplicación de estas mociones han sido poco frecuentemente exitosas debido a factores políticos y a la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es así como hemos visto que a lo largo de los gobiernos recientes, la dinámica de estas situaciones muestra más un debate con un alto perfil mediático, o en otras palabras, en un show mediático sin consecuencias administrativas significativas. Pero analicemos quizás 4 casos de citaciones a los ministros de importantes carteras del gobierno nacional. Debemos aclarar que todos estos ya son exfuncionarios por diferentes razones y en diferentes momentos renunciaron al gobierno nacional en sus respectivas carteras. Comencemos con el control político realizado al Ministerio de Minas en cabeza de Irene Vélez. En estos debates se cuestionó el manejo de la transición energética y la seguridad energética del país. Aunque la citación generó un debate nacional, no derivó en consecuencias administrativas inmediatas. La falta de definiciones claras en la política energética sigue siendo una preocupación para diversos sectores económicos y políticos. Según informes de prensa, la incertidumbre en la transición energética ha afectado la inversión en este importante sector. Otra citación que pudimos ver fue la que realizaron al ministro de Defensa de su momento, Iván Velásquez. Se analizaron sus estrategias de seguridad y orden público en el marco de la denominada paz total. Si bien la citación puso en evidencia fallos en la implementación, no hubo cambios sustanciales en esta política. La falta de articulación con las fuerzas militares y la ausencia de resultados concretos en la reducción de violencia han sido temas recurrentes en los debates legislativos. De acuerdo con fuentes periodísticas, el aumento de la violencia en algunas regiones ha generado críticas a la estrategia del Ministerio de Defensa. De igual forma, también han habido debates a la reforma a la salud, cuando estaba el Ministerio de Salud y Protección Social en cabeza de la doctora Carolina Corcho. Su comparecencia en su momento generó polarización y un fuerte debate sobre la viabilidad del proyecto de reforma, pero sin grandes modificaciones en la iniciativa que venía del gobierno. Precisamente la falta de consensos políticos obstaculizó el avance de esta reforma y la llevó a hundirse. Y a posterior conllevó a la misma renuncia de la propia ministra Carolina Corcho. De igual forma, también se ha cuestionado el manejo de la economía, pero adicional a este importante tema, los casos de corrupción
y en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo salpicó al ministro de la cartera, Ricardo Bonilla, y el Congreso en su labor de control político lo citó para que diera respuestas. Sin embargo, según los mismos congresistas, la respuesta del ministro fueron ambiguas y no tomaron decisiones contundentes sobre este tema de corrupción. La denuncia sobre el presunto desvío de miles de millones de pesos en contratos irregulares de la Unión Nacional de Gestión de Riesgo, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sigue en proceso de investigación y no hay hasta el momento sentencias ejecutoriadas. Otra ministra que no estuvo exento de la polémica fue la de la vicepresidenta Francia Márquez, ya que se cuestionó el nivel de ejecución de su ministerio, el Ministerio de la Igualdad, evidenciando que hubo una baja ejecución presupuestal y falta de claridad en la implementación de los programas. Aunque el debate expuso falacias en la operatividad del ministerio, no se adoptaron medidas correctivas inmediatas. Según cifras de Hacienda, la ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad en su primer año fue inferior al 30%, lo que ha generado preocupación sobre la pertinencia y efectividad, sin mencionar que hay un fallo de la Corte Constitucional que ordenó suprimir este ministerio por fallas en el proceso de creación. Y así, ya para concluir, podemos decir que estas actividades de control político, si bien es cierto, tienen un impacto político y mediático, sobre todo por parte de los miembros del Congreso que los impulsan, especialmente aquellos que se consideran de oposición. Más allá del impacto político o mediático, no tienen o no trascienden como tal a un impacto administrativo dentro del propio ministerio. Si bien es cierto, también les permite a las cabezas de estas dependencias, de estos ministerios, a que puedan explicar en la sede del Congreso cuáles son los programas y políticas que vienen adelantando. Así que al comparar este comportamiento con los gobiernos anteriores, vemos que es reiterativo o recurrente, ya que se mantiene la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo, el cual prácticamente limita la efectividad de estas medidas o de estas funciones respecto al control político que es tan necesario en una vida o en una sociedad democrática. Bueno amigos, ese fue el podcast de esta noche, desde el día de hoy. Que tengan un feliz día. Hola, queridos escuchas de este podcast.